Buenas noches compañeros de Acero Chilca, continuando con el video anterior, hoy día vamos a explicar un ejercicio de geometría. Todo esto con el afán de contribuir a las medidas del gobierno central que nos dice quédate en casa. A ver, comenzamos. En este ejercicio lo que nos preguntan es, en un triángulo ABC se tiene que AB mide 6 metros, es lo que nos dice el ejercicio, que el lado AB mide 6 metros. Tenemos que el lado AC mide 10 metros, desde A hasta C mide 10 metros. También nos dicen que la bisectriz interior del ángulo A, este ángulo de acá, la bisectriz que divide a este ángulo en dos ángulos iguales, esa bisectriz interior, y las bisectrices exteriores de B y C, bisectrices exteriores del ángulo B y del ángulo C, que son estas que están acá, esos tres segmentos de recta se van a cortar en un punto llamado F, tal y como está acá. Luego, el ejercicio nos dice también que se va a trazar el segmento de recta FH perpendicular a AC. Este es el lado AC y nos dicen que vamos a trazar ese segmento FH perpendicular al lado AC. Como el lado AC termina acá, la perpendicular que vamos a trazar es en verdad respecto a la prolongación del lado AC, y la prolongación sería esto de acá. Ahí cae el punto H. Otro dato más que nos dan es que el segmento H mide 14 metros. Yo tengo que AC mide 10 metros. Entonces, si el segmento AH mide 14, por diferencia notamos que este último segmento tiene que medir 4 metros. La suma de AC y CH da AH, que da 14 metros. La consulta es calcular la longitud del segmento BC. Este segmento de acá nos piden calcular. Entonces, para iniciar con eso, vamos a recordar un punto. Si yo acá tengo, una circunferencia, y le trazo una recta tangente, donde esto es de acá, sería el centro de la circunferencia. Si yo dibujo un segmento hacia esa recta tangente con la circunferencia, el ángulo que se va a formar acá siempre va a ser 90 grados. Entonces, de manera recíproca, si yo tengo una recta que con una circunferencia forma un ángulo de 90 grados, esa recta o ese segmento de recta tiene que ser necesariamente tangente a esa circunferencia. Y es lo que yo tengo ahorita acá. Yo tengo este segmento de recta, tengo 90 grados y tengo ahí imaginariamente una circunferencia. Hay algo más que obviamos acá, que no lo mencioné, que es que este punto donde se están cruzando los tres segmentos de recta, este punto se le conoce como el centro de una circunferencia X inscrita respecto al lado BC. Y esa circunferencia es la que está punteada acá en líneas rojas, donde este F es el centro de esa circunferencia imaginaria que va relativo al lado BC. Es la circunferencia X inscrita. Entonces, tenemos la recta, tenemos el ángulo de 90 grados y tenemos la circunferencia. Entonces, este de acá necesariamente tiene que ser una recta tangente. ¿Qué más? También sabemos que como la circunferencia sigue dando vuelta por ahí, en algún momento también va a chocar con
una parte de este segmento, o sea, va a ser otro punto de tangencia por acá. Vamos a llamarle ese punto de tangencia T. Y por acá también, en algún momento va a tener otro punto de tangencia, vamos a llamarle este segmento, este punto, perdón, de tangencia S. Entonces, otra cosa más que debemos recordar, por teoría, si tenemos una circunferencia, a ver, tenemos ahí una circunferencia, entonces, si trazamos acá una recta tangente, y acá también otra recta tangente, si estos dos puntos son de tangencia, estos dos segmentos van a ser iguales. Vamos a poner que sea el punto P. Este segmento que está acá va a ser igual a este segmento que está acá. Y este de acá también sería M. Entonces, esa es otra parte que debemos de recordar. Entonces, viendo eso de ahí, tenemos acá lo siguiente. Que si CH mide 4 y este es punto de tangencia, el segmento CT también tiene que ser 4, por lo que estamos viendo ahí. El segmento BT no lo conozco, vamos a ponerle ahí una letra, a ver, vamos a poner una letra ahí, eso que sea ahí. Y el segmento BS tampoco lo conozco, vamos a ponerle ahí I. Ahora, si nos fijamos desde A hasta H, eso también reflejaría lo mismo que acá. Un punto exterior, un punto de tangencia a la circunferencia. Desde A hasta H, y miremos ahora desde A hasta S. Esos dos segmentos de recta también tienen que ser iguales porque cumplen esa propiedad. Con eso decimos de que el segmento AH debe ser igual a el segmento AS. AH, ¿cuánto mide? 10 más 4. ¿Y cuánto mide AS? 6 más Y. Con esto determinamos de que 14 es igual a 6 más Y y que Y es igual a 8. Pero a mí me piden hallar BC. Y como nos podemos dar cuenta ahí, BC, el segmento BC, sería igual a Y más 4, que es el último segmento TC. Y más 4. Con ello tenemos que BC es igual a 8 más 4. Esto sería igual a 12. Esa sería la solución de ese problema. El segmento BC mide 12 metros, porque todas las unidades están en metros. Gracias.